por la especialidad de Ingeniería Química y Biotecnología del Colegio de Ingenieros, por el Consejo Zonal de Valparaíso del Colegio de Ingenieros, por la Red Campus Sustentable, Representación Territorial de Valparaíso, por la Corporación Cultural Chileno-Alemana de Valparaíso y por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También le damos la más cordial bienvenida. A continuación vamos a ver un video del colegio, mientras esperamos que ingrese el resto de participantes. Muchas gracias. El Colegio de Ingenieros tiene más de 60 años aportando al desarrollo del país, con 11 consejos de especialidades, 12 consejos zonales desde Iquique a Magallanes, 8 comisiones sectoriales, 3 presidentes de la República entre nuestros ingenieros colegiados, participación en organizaciones de la sociedad civil. ¿Y tú, qué le entregas al país? La ingeniería transforma Chile. Muy bien. A continuación voy a dejar con todos nosotros y nosotras al presidente de nuestra asociación gremial, el señor Arturo Gana de Landa. Arturo, muy buenas tardes. Me alegra mucho que estés compartiendo con nosotros, así que bienvenido, por favor. Te escuchamos. Muchas gracias a todos y todas, estimados asistentes, colegas, y un saludo muy especial a nuestra querida Eva, que está de moderadora hoy día. Gran mujer, un ejemplo de trabajadora para todos nosotros. Estimado Patricio, Ariel, Miguel Ángel, por supuesto, Cristian, ustedes son los panelistas. Los felicito porque el tema, dado los otros temas inmediatos que son la pandemia, básicamente, no se ha tocado el más importante que en este siglo XXI y siglo XX en parte, la gente ha ido recién asumiendo. La gente no tiene conciencia de la escasez del agua. Y creo que nosotros somos los motores los que debemos remover conciencias. En parte, por la parte educación. Educación a todos los niveles. Hay gente que necesita agua en un lugar más modesto, abre de allá el grifo de los bomberos, se lleva su agua y después queda corriendo. Eso es, y esa agua cuesta fabricarla, para ponerlo en términos prácticos. Yo creo que poner en conciencia de las personas antes de las obras de infraestructura, si las conciencias no están removidas un poco, y aquí no estamos hablando del Estado ni del gobierno, de nosotros estamos hablando, de las personas, y a todos los niveles. Aquí no hay conciencia de que el agua es y será un bien escaso. Será un bien escaso. Y partamos por las universidades para explicarle a los estudiantes, por las escuelas, los colegios, para explicarle lo mismo. No es un tema menor, es un tema muy mayor. Y yo creo que ustedes tienen un papel extraordinariamente importante en destacar este tema. Extraordinariamente importante. Ojalá esté gente, incluso de regiones conectadas aquí, y no estemos mirando siempre a la autoridad de turno, que es lo fácil, sino que nosotros removamos en el lugar donde estamos
las conciencias. Les deseo un éxito tremendo, yo los voy a acompañar lo más que pueda. Me salí de otro panel porque este es un temazo, y los felicito de todo corazón por el esfuerzo que están haciendo. Miguel Ángel, felicitaciones. Eva, felicitaciones. Y adelante, para eso estamos, y para eso está el Colegio de Ingenieros. Para eso está. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Hacemos un aplauso virtual, dadas las circunstancias. Un abrazo desde Viña del Mar, la ciudad bella. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro webinar, pero primero que todo vienen las reglas del juego. Para poder hacer las preguntas, abajito en la barrita de Zoom, nosotros tenemos al lado del icono de chat uno que dice preguntas y respuestas. Entonces, a medida que vayan exponiendo nuestros tres invitados, por favor usted va anotando sus preguntas ahí. Nosotros al final de las tres ponencias vamos a tomar las preguntas y las vamos a hacer a cada uno de nuestros participantes, ya sea Cristian Lillo, Patricio Rada o Ariel Murión, según corresponda. Así que, por favor, ese va a ser nuestro canal de comunicación y también para ordenar cómo estamos trabajando. Entonces, voy a presentar a Patricio Rada. Un gusto que estés con nosotros, Patricio. Él es gerente de estudios de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios Andes, AGE. Es ingeniero civil químico de la Universidad de Santiago de Chile, MBA de la Universidad de Chile. Cuenta con una serie de diplomados en regulación y competencia. Tiene una amplia experiencia en empresas de servicio, específicamente en la industria sanitaria y en la industria eléctrica. Ha liderado el desarrollo de estudios técnico-económicos, planificando y gestionando proyectos de inversión en infraestructura sanitaria. Es un agrado poder contar contigo, Patricio, así que cuando lleves 18 minutos te voy a hacer un signo y a los 20 se acaba. Perfecto, Eva, muchas gracias. Un saludo, buenas tardes para todos los presentes y para todas las presentes. La verdad que quisiera partir agradeciendo la invitación del Colegio de Ingenieros. Considero muy relevante que un cuerpo colegiado como este esté presente en un tema de tan alta discusión, en el buen sentido de la palabra. Comparto absolutamente la mirada de Arturo en relación a que este es un temazo, ¿ya? Y este es un tema país. Y la mirada que tenemos que contribuir, digamos, justamente es esta mirada país que se construye efectivamente, como vamos a conversar seguramente hoy, a partir de lo que pasa en los territorios. Esta no es una conversación que nosotros podamos tener desde un escritorio, es una conversación que debe construirse en base a la realidad de todas las zonas y justamente también a las sensibilidades de la comunidad, puesto que este es un tema esencial y vital para la vida, y como también lo comentaron ustedes en la previa, claramente hoy día el valor del agua como una ayuda directa a combatir el COVID es un tema muy fundamental, puesto que, como siempre pasa, en general todos los servicios de provisión de agua son invisibles, y se hacen visibles o cuando fallamos, que ocurre de vez en cuando, o también cuando se requiere y cuando es tan vital como hoy día, y la invitación que ha hecho la autoridad a lavarse las manos, obviamente es un tema que no podría hacerse realidad si en los hogares de todos los chilenos de las zonas urbanas no contáramos con un servicio continuo de calidad como existe hoy. Dicho lo anterior, vamos a entrar en materia. Ya está corriendo el tiempo, por supuesto, entonces aquí es donde empiezo yo a sufrir, me toca subir la presentación. Me dan un minuto. ¿Me indican, por favor, si ya se está viendo? Sí, sí. Excelente. Entonces, bueno, vamos directamente a esta invitación, que justamente nace con esta inquietud de si es una realidad o mito que estamos frente a un escenario de escasez hídrica. Rápidamente contarles que nuestra asociación gremial existe desde el año 90 y reúne a 20 empresas sanitarias que están distribuidas desde Arica hasta Punta Arenas. Si hacemos una contabilización de los clientes que nosotros atendemos respecto al total nacional, estamos cercanos al 94%, y esta es una industria que presta servicio
a 5,7 millones de hogares y que está presente en 364 localidades urbanas a nivel nacional. Lo que hacen las empresas es importante ponerlo a la vista. Nosotros, más que entregar agua potable o alcantarillado, por decirlo así, entregamos un servicio. Y ese servicio consiste en producción de agua potable, y esta agua potable se produce, digamos, al extraer desde la fuente natural, ya sea una fuente superficial, un río, un lago o incluso el mar, o bien una fuente subterránea que son los sondajes. Posteriormente esta agua se potabiliza de diferentes maneras en función del origen y claramente con el cumplimiento de la norma hoy día vigente para la calidad del agua potable. Posteriormente se distribuye a los hogares y a continuación, cuando esta agua es usada, se transforma en agua servida, que posteriormente se recolecta a través del sistema alcantarillado y se conduce hacia los sistemas de descontaminación para posteriormente esta agua quedar disponible hacia el medio ambiente o también darle un potencial uso, un nuevo uso, como lo veremos más adelante. Me pidieron expresamente poder despejar también algunas dudas de mitos. Básicamente, ¿cuál es el modelo que hoy día existe en Chile respecto a la industria sanitaria? Y aquí se van a sorprender muchos, porque en realidad el modelo que tiene Chile respecto a la industria sanitaria es mixto. ¿En qué sentido mixto? De que existen compañías que se llaman, en este caso la hemos definido como con concesión indefinida, que son de propiedad de privados y también operadas por privados. Vemos, por ejemplo, ya que estamos acá con el capítulo de la quinta región, está el VAL, Aguas Andinas, el Bío, Aguas Décima y ESAL. Y por otro lado, tenemos un grupo de empresas que están en la derecha, que en este caso sería la que dice concesión por 30 años, que son empresas que son de propiedad del Estado, y el Estado encargó al privado para su operación durante 30 años. Este proceso comenzó en el año 1998, fue un proceso básicamente donde el Estado, frente a una situación de la pandemia de ese tiempo, que era el cólera, ya se dio cuenta de que la única forma de eliminar estas enfermedades, digamos, entéricas, y también con la posibilidad de poder potenciar a Chile como una potencia agroalimentaria, el Estado toma la decisión de descontaminar las aguas servidas. Y la segunda decisión, que fue, digamos, una decisión que se tomó, una decisión política de Estado, que se llevó al Congreso y finalmente se echa a andar el proceso de privatización, que partió del año 98 y terminó aproximadamente en el año 2002-2003, con el segundo modelo, que es el que le explicaba que inicialmente fueron concesiones indefinidas y posteriormente el Estado mantuvo la propiedad de este otro grupo de empresas y entregó la operación por 30 años. En la actualidad, aproximadamente el 96,5% de todos los clientes de la industria, que ya sabemos que son 5,7 millones, se abastecen a través de empresas que están dentro de este modelo. La única empresa que es especial dentro de la industria sanitaria chilena es la empresa sanitaria de Maipú, que en realidad no es una empresa, es un servicio municipal que depende directamente de la municipalidad de Maipú. Ya les anticipé que en los 90 teníamos serios problemas de contaminación. La verdad que los que tenemos más de 40 años nos acordamos cuando uno no podía comerse la lechuga directamente, tenían que echarle gotitas de cloro. También uno se acuerda que cuando salía de vacaciones al litoral central tenía que irse corriendo de la playa a la casa porque sabía que después de las 4 o 5 de la tarde no había agua para bañarse. En el norte todos nos acordamos también que había agua solamente algunas horas del día. Y para qué, y también recordamos todos, tenemos fresco esos recuerdos del agua contaminada y que no podías bañarte, o derechamente te bañabas y te enfermabas. Entonces, con ese encargo de poder eliminar este tema y potenciar a Chile como una potencia agroalimentaria, el Estado toma la decisión de avanzar, entran los privados, y el encargo era básicamente poder continuar el trabajo, el buen trabajo de Chile. Chile siempre tuvo una buena política sanitaria en materia de agua potable y alcantarillado respecto a la región. Por lo tanto, en este caso específico, el primer encargo fue continuar la tarea del Estado en cobertura de agua potable y alcantarillado, incorporar el tratamiento de las aguas servidas y adicionalmente poder mejorar lo que es la calidad de servicio. Y podemos ver algunas cifras en agua potable. Estamos hablando siempre de que, no lo dije tal vez muy claramente, de que las concesiones sanitarias prestan servicios en zonas urbanas. Ya
dentro de los límites urbanos en el territorio concesionado. Y todo lo que es la parte rural está a cargo del Estado a través, digamos, de lo que es el Ministerio de Obras Públicas y el programa, ya no es un programa, hoy día hay una ley al respecto, de los servicios sanitarios rurales. Ya vemos en zonas urbanas altos indicadores de cobertura, y también vemos que si uno, eso que nos gusta tanto hacer, que es compararnos con las OCDE, estamos bastante bien parados respecto a este tema, ¿ya? En este mismo sentido, haciendo una contabilización, ¿qué es lo que hacemos para poder prestar el servicio? Hoy día existen a nivel nacional, distribuido en todo Chile, 238 sistemas de producción de agua potable, ya sea producciones sofisticadas, que son a partir de aguas que provienen del mar, como plantas desalinizadoras, o plantas, digamos, de producción de agua potable grandes, como las Vizcachas, las que están también en Concón, en la quinta región, y, en fin, un sinnúmero de sistemas. Chile, por ejemplo, tiene las 2 plantas de agua potable que abaten arsénico más grandes del mundo. Eso no es muy conocido, están en Iquique. Hoy día el norte está liberado de todo lo que es arsénico, que es que todavía en el inconsciente de las personas piensan que el agua tiene arsénico. En el caso de las redes, más de 41.000 kilómetros de redes de agua potable, 33.000 kilómetros de redes de alcantarillado. Si uno uniera toda la red de agua potable, le damos una vuelta a la Tierra por el Ecuador. O sea, para que ustedes cuantifiquen, 300 sistemas de tratamiento de agua potable, perdón, de sistemas de tratamiento de agua servida. Destacar que todo esto es posible gracias a nuestros 17.000 trabajadores que día a día nos permiten poder entregar este servicio, y comentarles como un dato adicional que hoy día el consumo promedio por hogar es 17,9 metros cúbicos al mes, y esto es relevante decirlo porque como vamos a hablar un poco de escasez, si lo comparamos con el consumo promedio de un hogar en el año 1998, el consumo ha caído un 25%. Explicaciones hay muchas, pero principalmente son los cambios de hábitos de las personas, principalmente porque ya no viven tanto en casa, sino que viven en departamentos, hay menos riego de jardines, y una serie de explicaciones, y también, por qué no decirlo, una mayor conciencia de lo que es ambientalmente la necesidad de cuidar el agua, y también porque asociado, digamos, a este consumo hay una cuenta de agua, por lo tanto es necesario también cuidar los peces. Lo dijimos ya, lo anticipamos, como gran logro, en la actualidad tenemos, principalmente nos podemos bañar tranquilamente en las playas de los litorales, tenemos ríos y lagos descontaminados. Prácticamente han desaparecido las enfermedades entéricas producto de la ingesta de agua contaminada con este tipo de contaminante, y claramente tenemos hoy día recuperación de ecosistemas, ya lugares que tanto como diferentes cuencas en las cuales hoy día hay vida, digamos, marina y biológica asociada. También hay que decirlo digamos, con bastante fuerza. Acá hay un tema bien relevante, y algo creo que lo posee hace un rato: la calidad del agua potable. Hay muchos mitos al respecto, y tal vez nosotros como empresas proveedoras de servicios no hemos hecho bien nuestro trabajo de conectarnos con la comunidad en respecto a este tema, pero con propiedad lo dice el propio Centro de Enfermedades de Estados Unidos. Chile es uno de los pocos países, vemos el mapa, de hecho en América Latina, junto o sea, tomando Centroamérica a Costa Rica, donde se puede tomar en las zonas urbanas agua de la llave, ¿ya? Y eso es producto digamos, de lo que es el trabajo de las compañías y de una fuerte regulación. Ya tenemos, acá nos acompaña también Cristian Lillo de la Superintendencia, y claramente ellos son los encargados de controlar férreamente el cumplimiento de todas las normativas. Y esto se logra a partir de una cantidad importante de controles, que son más de 1 millón de controles al año a nivel nacional de calidad de agua. Esto lo hemos podido lograr principalmente con un plan de inversiones que, acumulado desde el 2000 al 2019, que considerando, digamos, la entrada del sector privado, bordea los 7.500 millones de dólares, y claramente estas inversiones están enfocadas en un porcentaje importante en agua potable y alcantarillado para poder dar esta calidad y continuidad de servicio, y también a la incorporación de todo lo que tiene que ver con el tratamiento de agua servida y la descontaminación. Y se viene, digamos, un flujo similar también. Aproximadamente la industria invierte entre 500 y 600 millones de dólares al año, ¿ya?
Cabe destacar que esta inversión no es posible porque bajo el actual sistema todos recibimos una cuenta y por lo tanto al recibir, digamos, los recursos generados de estas cuentas, las empresas pueden tener caja y la posibilidad de hacer estas inversiones tan necesarias en la actualidad. Creo que no lo digo, pero lo voy a decir ahora, me adelanté un poquito, pero solamente para ponerles un dato, ya que estamos derribando algunos mitos, el costo promedio en Chile de un litro de agua puesto en su casa y después tirar la cadena y que esa agua se vaya y se descontamine, en promedio es un peso el litro. Ya tenemos una banda que en el caso de que mientras más grande es la ciudad, más se prorratea la cuenta, que podría ser 0,7, 0,8 pesos el litro, hasta situaciones donde un poco mayor, que está del orden de 2,8 hasta 3 pesos el litro. Vamos a lo que nos convoca. ¿Qué está pasando hoy día? ¿Qué está enfrentando la industria específicamente por la situación de la escasez? De aquí no les voy a dar, digamos, una cátedra, pero ustedes ven, estamos bombardeados de información relacionada con los déficits de precipitaciones. Si bien es cierto, este año hemos tenido un cierto respiro, claramente ese respiro no es suficiente como para poder amortiguar este efecto que llevamos de más de 10 años de esta sequía tan extrema. Podemos ver en este diagrama cuál es el déficit que existe en los caudales de los ríos conforme a lo que es la historia. También tenemos todavía un déficit importante en embalses que también nos sirven, digamos, de ayuda para poder proveer el servicio, sobre todo en aquellos meses de mayor demanda, como puede ser el verano. Y claramente tenemos, ya lo comenté, esta situación hídrica que está delicada desde el punto de vista de las precipitaciones. No nos podemos olvidar de algo. Cuando tenemos que llamar a la conciencia de la ciudadanía para cuidar el uso del agua, tenemos que poner también a la vista que en promedio, para lo que es considerando todos los usuarios del agua, para agua potable urbana y considerando incluso la rural, de todo el agua que se ocupa en Chile, solo un 12% corresponde para producción de agua potable, ¿ya? Y como podemos ver en el gráfico, el mayor consumidor, por razones obvias, es la agricultura, que está dedicada justamente a esta situación de poder proveernos de alimentos. Nos enfrentamos a una situación difícil, llevamos años con esta sequía, por lo tanto hemos tenido que actuar rápido, ¿ya? Muchas veces la legislación no nos acompaña. Ustedes han visto que en el último tiempo incluso se ha formado, y que bueno, una mesa nacional del agua, liderada por el presidente, que se empezó a desarrollar el año pasado, básicamente porque el agua se tomó la agenda, y hasta antes del estallido social se lo había tomado totalmente, y claramente nosotros queremos, en el buen sentido de la palabra, que este tema siga arriba de la agenda, porque cuando es un tema país, motiva a todos los actores de la sociedad y también a nuestros parlamentarios a buscar mecanismos y alternativas justamente para que en el futuro y en el presente no les falte el agua a las personas. Y desde el punto de vista de las empresas, como yo les comentaba, hemos tenido que actuar rápidamente, justamente para poder hacer estudios, análisis. Se han hecho más sondajes, se han construido más pozos, interconexiones, se han hecho también sistemas redundantes, y también lo que han visto seguramente en la prensa, obras de seguridad. Conocemos las más grandes, por ejemplo, los estanques de Pirque, que buscan justamente poder pasar el problema generado por las lluvias convectivas y el efecto que tiene sobre los cauces, ¿ya? También tenemos ya en la quinta región, ha sido bastante difundida la situación de la planta de Concón, que va a tener, por decirlo fácil, una tubería especial para poder, digamos, acumular agua en época que el río traiga más agua. Y claramente hay un esfuerzo relevante, porque lo que no podemos darnos el lujo, nunca, es que haya racionamiento, ¿ya? Hoy día, claramente, estamos enfrentados a una escasez, y las empresas están haciendo técnicamente todo lo posible para enfrentar este sistema. Y cuando digo todo lo posible, tiene que ver además coordinarse con todos los actores, porque muchas veces, y ha pasado sobre todo en épocas más complicadas, en veranos anteriores, que las empresas han tenido que hacer acuerdos adicionales, han tenido que ir a comprar agua a otros usuarios, ¿ya? Y cuando digo esto, lo digo en el sentido de que
hoy día el agua, como ustedes vieron la torta, nosotros somos un 12% agua potable y hay otros actores, entonces han tenido que haber acuerdos, convenios, compra de agua, en fin, una serie de situaciones justamente para ir salvando el verano. Pero claramente este tema se va acompañando también de lo que es gestión, ¿ya? O sea, no, podríamos tener un exceso de agua, por decirlo así, pero si no tuviéramos canalización de esas aguas estaríamos en los mismos problemas. ¿Ya? Hoy día básicamente tenemos que enfrentar el tema desde el punto, con inversión y también con gestión. Relevante lo que dije en un comienzo, el tema de cuál ha sido la respuesta hoy en situación de COVID. La verdad que con alegría, hay que decirlo, las empresas han estado más eficientes que nunca. No han habido, gracias a Dios, situaciones de cortes masivos que nos pusieran, digamos, en riesgo a la población. Y si eso ocurriera, existen planes digamos, de contingencia, pero claramente es un tema relevante, ya sea con COVID o sin COVID, de que habiendo no escasez hídrica, tenemos que hacer todo lo humanamente posible y técnicamente posible para que el agua y el saneamiento siga llegando a los hogares de Chile. ¿Ya? Y en ese sentido ha habido en esta materia una coordinación relevante también para apoyar a los sistemas de agua potable rural que están afectados por la sequía. Son sistemas que generalmente no tienen redundancia, no tienen un respaldo adicional para poder responder cuando se les seca el pozo, y derechamente también poder apoyar en sanitización y ferias libres. El servicio al cliente es un tema que hoy día está por descontado. Nosotros tenemos que seguir transformándonos en empresas de ingeniería a empresas de servicio. Y esto es lo que me quiero centrar. No sé cuánto tiempo me va quedando, Eva. 2 minutos. Ahí Lo se más ve la cámara. relevante. Perfecto. Ya. Tenemos el cambio climático a puertas. Entonces, esta discusión, si es sequía o no sequía, realmente nosotros ya entendemos que el clima, esto llegó para quedarse. Tenemos una situación que a nivel mundial, todos los expertos nos dan cátedra respecto a que Chile está entre los países que ya está siendo muy afectado. Y en este sentido, el trabajo de las empresas es anticiparse para tener una mayor disponibilidad de agua y también para enfrentar estos eventos naturales, ya como este tema de las lluvias convectivas y situaciones que a la larga complican la calidad de los caudales y muchas veces no hacen posible que las plantas funcionen en su situación natural. Por lo tanto, hay un trabajo relevante hoy día que se está haciendo con la superintendencia para poder poner a nuestros sistemas de la manera más resiliente posible, en el sentido de que puedan resistir estos eventos. Ya estamos estimulando también nuevas fuentes de agua. En este sentido, les puedo comentar que, por ejemplo, hace muy poco se inauguró la planta desalinizadora de Tocopilla, y que va a ser la primera ciudad en Latinoamérica con más de 20.000 habitantes que se va a alimentar 100% del mar. Ya estamos avanzando fuertemente en la reutilización de la agua servida. La consideramos un activo, digamos, estratégico, ya sea para, en un caso extremo, repotabilizar o hacer swap de agua con otros usuarios de la misma. Y tenemos que seguir avanzando en lo que es la eficiencia hidráulica. La industria tiene ahí un gran tema que no hay que hacerle el quite, por lo tanto se van a mantener la implementación de sistemas inteligentes en la red, y se va a continuar con un recambio sostenido de cañerías justamente para mejorar todo ese sistema. Y quiero decirlo también con mucha fuerza, nosotros consideramos que este es un tema país, la prioridad del agua para el consumo humano. Hoy día tenemos en el Congreso diferentes leyes que se están revisando, está revisando, por ejemplo, el Código de Agua, y nos encantaría que el uso prioritario del agua para el consumo humano estuviera por sobre cualquier uso, y también que tomáramos, que siguiéramos cumpliendo como país los compromisos que hemos tomado, como el derecho humano al agua potable y saneamiento, los objetivos del ODS. Y claramente necesitamos también avanzar hacia tener una política nacional del agua en nuestra mirada, con una mirada desde el territorio como la gestión integrada de cuentas. Y eso tiene que ir acompañado de una reformulación de institucionalidad y gobernanza. Y cerrando, esto es nuestro eje estratégico como industria del 2040, y de verdad, nuestro foco principal es el acceso universal. Queremos seguir siendo el brazo ejecutor del Estado en las zonas urbanas para entregarle agua y saneamiento a las personas. También queremos colaborar a que esto siga, digamos, manteniéndose
donde el Estado nos pide ayuda. Creemos que todo lo que es cambio climático y resiliencia requiere también un apoyo legal, en el sentido de que nos faltan leyes, sabemos que hay leyes que se están estudiando, y por supuesto que todas nuestras inversiones del sector deben tener una sostenibilidad ambiental, social y económica. No sacamos nada con creer que lo hacemos bien o hacer una planta de tratamiento o lo que fuera, si no tenemos la legitimidad social. ¿Ya? Y ese es un paso relevante, porque finalmente todos sabemos que el agua va a ser un foco de conflicto. Por lo tanto, en este escenario de escasez necesitamos lograr esa legitimidad, y estamos trabajando para eso, y les doy las gracias por el tiempo que me han dado y me han escuchado. Eso es. Muchas gracias, Patricio. Un abrazo virtual y aplausos. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y le voy a pedir a Cristian que se prepare. Nos acompaña Cristian Lillo, como muy bien también lo mencionó Patricio. Cristian Lillo es jefe de la unidad de normas en la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Él es ingeniero civil, con más de 25 años de experiencia en el sector sanitario y 20 años en la elaboración de normas, reglamentos técnicos e instrucciones para el sector. Cuenta con un diplomado en regulación, convención en servicios sanitarios de la Universidad de Chile, una pasantía en México, una serie de cursos, seminarios en el tema sanitario. Además, ha participado como expositor en una serie de congresos y capacitaciones referidas a la prestación de los servicios públicos. Agradecemos que estés, Cristian, con nosotros. Te pediría, por favor, que pongas pantalla completa. Y igual que con Patricio, cuando te falten 2 minutitos, yo te hago un gesto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación que hicieron a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para exponer en este seminario. El tema que me convoca es el reuso de agua en el sector sanitario, dado que es un tema que está asociado a enfrentar esta sequía que nos está ya por 10 años generando tantos problemas a nuestro país. En principio, voy a hablar de la reglamentación vigente rápidamente. La ley que rige a la superintendencia es la 18.902, donde al superintendente o a la superintendencia le corresponde la fiscalización de los prestadores de servicios sanitarios, es decir, un poco lo que indicó Patricio en su presentación, y el control de los residuos líquidos industriales que se descargan a los alcantarillados. Ahí le aplica el DS 46, el 609, ¿ya? Esa es la reglamentación que nosotros tenemos que fiscalizar. Con respecto a la ley que rige a la empresa de servicios sanitarios, ¿cuál es su marco regulatorio? Es el de PLMOP 382, la Ley General de Servicios Sanitarios. Y dentro de esta ley, aparte de todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios que ellos entregan, comprende la fiscalización del cumplimiento de las normas relativas a la prestación de los servicios sanitarios. Y además voy a hablar un poco de la ley 21.075, que es la ley que regula la recolección y reutilización y disposición de agua grises, la cual aplica en las áreas urbanas y rurales. Bueno, un poco ya Patricio indicó, solo así en forma rápida, esta mega sequía ya lleva 10 años afectando a nuestro país. Como pueden ver ahí en la primera gráfica, tenemos un déficit con respecto al 2019 de un 76% menos de precipitaciones, solo precipitaron 82 milímetros el año pasado, eso aquí en Santiago, y lo que en San Felipe estamos hablando de más de un 80% de déficit. En lo que respecta a los caudales medios, si tomamos los ríos de Choapa al Maule, que vendría siendo la zona norte, centro-norte, tomando el gráfico azul, que sería el caudal medio mensual, ¿cierto? Tomando una data del 81 al 2010, podemos ver los déficits que tenemos en lo que respecta a caudales, que están bordeando el 80% de déficit en lo que son los cauces en nuestro país, lo cual claramente tiene un efecto considerable en lo que es el recurso para la prestación de los servicios. En lo que se refiere al reuso de las aguas, que es lo que me convoca, hay que ver un poco lo que les dije, el tema del
la deficiencia que tenemos desde el punto de vista estructural, porque ya la demanda de agua en nuestro país, ya sea tanto desde el punto de vista agrícola, industrial y consumo humano, cada vez va, bueno, claramente por el avance en nuestro país necesita más recursos, y este recurso cada vez se estaba haciendo ya más escaso. Y ahora con el tema de la sequía, esto se vino a agravar. Y por lo tanto, en esta situación de estrés en el cual estamos, la reutilización del agua servida, tratada y el agua grises viene a ser como una alternativa atractiva para contribuir a esta reducción de los déficits. Si consideramos que prácticamente en nuestro país el 100% de las aguas servidas son tratadas, y que cumple con la normativa, que es una normativa relativamente exigente, solo el 1% es reutilizado actualmente en forma directa. Les voy a hablar un poco de lo que es directa e indirecta, pero solamente el 1% tendría este uso en forma directa. Y por lo tanto, se hace imprescindible utilizar estos recursos, pero en base a los estudios que se han hecho, la Corfo contrató un estudio en 2019, una de las principales razones de por qué no se utiliza esta agua es porque hay una carencia en el marco jurídico, administrativo. No hay políticas públicas, no hay normas claras, no hay incentivos, no hay una definición sobre la propiedad de las aguas, no hay un modelo de negocio atractivo para que esto se pueda lograr y que viabilice e impulse el reuso del agua servida y del agua grises tratada. Eso es como el marco que estamos actualmente. Ahora, si nos vamos a lo que son la reutilización de las aguas grises, que es el primer punto que voy a tocar, estas se ven atractivas desde el punto de vista que vienen a suplir este déficit que tenemos y además forman como un reemplazo, vienen a reemplazar el agua potable que utilizamos en algunas actividades, porque requieren de una calidad menor que el agua potable. El 15 de febrero del 2018 se promulgó la ley 21075, que es la ley de aguas grises, la cual todavía no se ha podido implementar porque requiere que primero se gestionen dos reglamentos o se modifiquen un reglamento, que es la ordenanza, y se necesita que se oficialice el reglamento de salud sobre condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas grises. Además, la CIS tiene que emitir una serie de instrucciones una vez que estos dos reglamentos ya estén en rigor y estos proyectos puedan ser ejecutados. La ley de aguas grises le impuso a la CIS 7 actividades que nosotros debemos desarrollar. Uno, son instrucciones al sector sanitario, principalmente para que estos proyectos se puedan viabilizar y puedan ser revisados por las empresas de servicios sanitarios. Y dentro de la misma ley indica que los proyectos de aguas grises forman parte de la integración domiciliaria y por lo tanto en base a eso deben ser revisados por las prestadoras en lo que respecta no a la planta de tratamiento de aguas grises, pero sí a la instalación domiciliaria que contempla esta separación de aguas negras con aguas grises. También la ley nos impone que nosotros tenemos que tener un registro de los sistemas de aguas grises que se vayan registrando y se vayan aprobando tanto por salud como por las empresas prestadoras de servicios. En el caso de los proyectos de interés público, la CIS tiene que, en caso que el MOP o el MIMBO lo requiera, o sea, que el MIMBO lo requiera, tendríamos que hacer una licitación de los proyectos de aguas grises de interés público. En general, la CIS no ha hecho nunca ese trabajo y por eso hizo una alianza con el Ministerio de Obras Públicas. En caso que esto salga más adelante, una vez que se entre en rigor la ley, para tener que el MOP nos coopere, dado que ellos sí hacen licitaciones. Nosotros no hacemos esa función de licitar proyectos de esta envergadura. También nos dice que tenemos que fiscalizar los proyectos de agua gris de interés público, es decir, cuando hay un rebase de agua gris en vía pública, nos va a corresponder fiscalizarlo, no en la parte domiciliaria, sino en los que son de interés público. Tenemos que elaborar programas educativos, sancionar cuando hay incumplimiento. No está muy claro esto de las sanciones, es un tema que la Fiscalía nuestra está estudiando, y se tiene que hacer un descuento en las cuentas que tienen proyectos de reutilización de agua gris. Va a tener que haber un descuento tarifario y eso implica que en las bases tarifarias de las empresas de servicios sanitarios se tendrá que establecer cómo se hace este descuento. ¿Cuál es la situación actual? El reglamento de salud aún está en trámite de oficialización. Yo consulté esta semana al MinSal, todavía está en el Ministerio de Salud, tiene que ser reingresado a la Contraloría
para que esta tome razón y recién ahí hay que esperar 6 meses para que el reglamento entre en vigencia. La modificación de la ordenanza, yo consulté en julio, todavía no está oficializada, no sé en este momento cómo estará, pero la que está mandando en este momento es el reglamento de salud. La ordenanza lo que te indica es en qué proyecto es obligatorio tener reutilización de agua grises. La ordenanza definió infraestructuras sobre 5.000 metros cuadrados no habitacionales y hoteles, y también definió otros sectores donde tiene que ser obligatorio la reutilización de agua grises. No se puede usar en hospitales. Eso está prohibido en el ámbito de salud por los temas sanitarios. Además, hay una mesa de coordinación entre MinSal, Minbu y SIS a la espera del reglamento, pero nos hemos estado poniendo de acuerdo cómo se tienen que implementar estos proyectos. Además, la SIS remitió un oficio el 2090 a todas las concesionarias informando las responsabilidades que tendrán ante la presentación de un proyecto de agua gris, un poco adelantándonos a la entrada en vigencia del reglamento. La ley en ámbitos así bien generales define el ámbito regulado, que es la reutilización de agua grises en tanto en la parte urbana como rural, define los sistemas de agua grises, domiciliarios individuales colectivos y de interés público. Los de interés público, un poco para aclarar, son riego de parques, infraestructura del Estado, no de privado, parques del Ministerio de la Vivienda, pueden ser canchas de fútbol, que sean dependientes del Ministerio de Obras Públicas, etcétera, pero todo tiene que ser infraestructura del Estado, no puede ir, y sistema de interés público no es, por ejemplo, el riego, no sé, de una cancha de golf. Bueno, y para que entre en vigencia un poco lo que dije anteriormente, que tiene que estar ya en vigencia el reglamento que elaborará el Ministerio de Salud. Bueno, también establece las estrategias para promover la utilización de aguas grises y establece fiscalizaciones y sanciones que están la Autoridad Sanitaria, la SIS y el Ministerio del Medio Ambiente. Aquí, a modo esquemativo, estaríamos en la situación de una solución individual, que puede ser una vivienda, colegio, cementerio, parque o estadio, donde las aguas servidas se utilizan dentro del predio, ¿ya? Del propio dueño del predio. Y el colectivo, que podría ser un condominio, un centro comercial, un parque industrial, donde las aguas grises también se utilizan dentro del recinto, pero claramente tiene una mayor cantidad de aguas grises a disposición. Los que son de aguas grises de interés público, se refiere que las aguas grises salen del inmueble a una red de recolección de aguas grises y deberían dirigirse a una planta de tratamiento de aguas grises para regar un parque, un colegio o un estadio. ¿Sí? Y como indiqué anteriormente, son para áreas verdes, parques o centros deportivos públicos de propiedad de un órgano de la administración del Estado. Esto lo saqué estos artículos son del reglamento de salud que está en trámite, donde se definen los usos permitidos. Está el urbano, recarga de inodoro, urinario, riego de jardines, recreativo, ornamentales e industriales. Y aquí hay un punto donde dice que el tratamiento de aguas grises restringe, en el caso de la vivienda, solo se podrá utilizar aguas grises de lavamanos, tina y ducha. Eso está en el reglamento de salud. Restringió en el caso de, no se puede usar el agua gris de los lavaplatos cuando se reutilice en vivienda individual. Los límites, el reglamento de salud también define los límites en función de los usos. Esto lo colocamos nosotros en una norma que se está estudiando en el INN. Copiamos los mismos valores, están los usos urbanos, los recreativos, ahí está superficial y subsuperficial, el 30 es TBO5 superficial, son los 30, y 240 el subsuperficial. Los límites para ornamentales y los límites para uso industrial no hay, porque dice que la autoridad sanitaria establecerá las condiciones para que el agua grises no pongan en riesgo la salud de los trabajadores. Lo que la SIS sacó a través del oficio 2090, un poco queríamos ir definiendo cuáles son las responsabilidades que van a tener los prestadores en todas las etapas de la revisión de un proyecto de agua grises. Factibilidad, proyecto informativo, proyecto definitivo, recepción y emisión de certificado de instalaciones domiciliarias. Y para eso este oficio igual busca que en el caso que exista un acuerdo entre el mandante, la empresa y la CRM de salud, tal vez estos proyectos ya podrían ser implementados antes de que salga en vigencia el reglamento de salud o esperar los 6 meses que implica el reglamento de salud. Ya tenemos conocimiento que una consultora en base a este oficio consiguió que al menos la empresa prestadora le revisara el proyecto. Ya es un avance, al menos
tiene que haber como una marcha blanca, porque como esto es un desconocimiento de este tema, los revisores tienen que adecuarse a este tipo de proyectos y los proyectistas igual. Además, se definió en este oficio, definimos que la planta de tratamiento de agua grises claramente no forma parte de la responsabilidad de lo que tiene que revisar la sanitaria, sino eso es responsabilidad del Ministerio de Salud. Lo que nosotros pusimos en este oficio es para cada etapa, ya sea factibilidad, proyecto informativo definido, un poco lo que les indiqué, cuáles son las labores que va a tener la empresa de servicios sanitarios. Aquí hay un esquema y después hay un desglose de cada uno de los puntos. Un proyecto de aguas grises, al igual que un proyecto de agua negra, tendrá que tener ventilación, ¿cierto? Diámetros mínimos, pendientes, para que estos sistemas funcionen correctamente. Y si van a ser elevados para inodoro, bueno, la planta elevadora tendrá que cumplir los mismos requisitos que se exigen en el ámbito domiciliario. Un poco lo que se está mostrando aquí es que la verdad estos sistemas, bueno, como estamos, todavía no parten, pero lo más probable es que van a haber mucha duda al principio. Lo que está al lado izquierdo es cuando existe un peticionario, cuando un inmueble o un condominio, y todas las actividades que tiene que desarrollar la prestadora, cuando es un proyecto informativo, y al lado derecho se generarían como dos peticionarios. Uno, el generador de aguas grises que descarga a un colector de aguas grises, y el dueño de la planta de agua grises que va a estar emplazada en una plaza o en un parque. Aquí, por ejemplo, ya empezaron a salir algunas dudas. Esto es una consulta que nos hizo una consultora y nos dijo, bueno, está claro para el interés privado, yo entiendo que la planta de tratamiento de agua gris está dentro del inmueble, el interés público sale el agua gris a través de un colector de agua gris y llega a una plaza donde está la planta de tratamiento de agua gris y de ahí se riega. Pero existe el tercer caso, que la planta de tratamiento de agua gris esté dentro del inmueble y salga un colector de agua gris a regar un parque. La verdad eso no está tan claro, así que la consulta se le hicieron al organismo correspondiente, que era el Ministerio de la Vivienda. Ellos tendrán que dar la respuesta si realmente esa situación es viable o no es viable. Y así como esta van a salir muchas dudas, muchas consultas, las mismas prestadoras yo creo que nos van a hacer muchas consultas, y el oficio un poco lo que buscaba era eso, abrir el debate. Bueno, este oficio está en estudio en este momento en la sanitaria. La mesa se conformó, bueno, se han conformado varias mesas, como decía Patricio. Hay una mesa de eficiencia hídrica del MOP que la semana pasada ya sacó un documento, y en esto, bueno, un poco refleja lo que hay, porque no hay mucha experiencia consolidada en materia de reutilización de agua grises tratadas. Existen pruebas pilotos se podrían decir, porque estos se han hecho en buenas cuentas, llegando a un acuerdo con la Seremi respectiva, ¿cierto? Hay unos colegios en el norte, la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Chile también tiene una planta de reutilización de agua grises, y esta mesa de eficiencia hídrica levantó, uno de los problemas que levantó era que tiene muchas condiciones. Por ejemplo, hay que hacer monitoreo, si no es un inmueble y un condominio, esa persona tendría que tener una cierta capacitación. Hay que hacer muestreos dependiendo del caudal descargado, pueden ser muestreos trimestrales o mensuales, de todos los parámetros que yo le indiqué anteriormente. Entonces eso más la mantención de la planta, que hay que mantenerla, puede, según esta mesa, puede desincentivar el tal vez optar por estas soluciones, porque a lo mejor no hay un ahorro tan significativo. Para la ley, cuando se hizo la ley, se estimó que en la zona donde se podía reutilizar de agua grises puede existir un ahorro de 50 litros por persona. Esa fue la estimación que se hizo cuando se estudió la ley. La Cámara Chilena de la Vivienda, poniendo más números, estima que hay un déficit en la zona norte, centro-norte, de 600.000 viviendas. Entonces ahí esta mesa de eficiencia hizo un análisis y dijo, mira, si el 30% de estas nuevas viviendas se construyeran conducción de aguas grises a 50 litros habitantes día, más o menos estaríamos hablando de 0,35 metros cúbicos por segundo, sería esta nueva fuente, como se podría interpretar, que sería el ahorro o la reutilización del agua gris a nivel país. Bueno, por el tiempo voy a pasar ahora a aguas servidas. En lo que se refiere a la agua servida, un poco lo que yo hablé al principio, eso que era uso directo e indirecto.
a nivel nacional se ha hecho una discusión de que, claro, hay un uso directo cuando esta agua no se mezcla con un curso de agua, un puerto superficial, sino yo la ocupo antes de que se mezcle. Entonces, esa agua que uno podría decir, mira, es más atractiva porque ya tiene una condición de tratamiento o una calidad ya Cristian, alcanzada, ¿sí? 2 minutos. Ya. Uno podría decir que podría ser reutilizada. Y la indirecta es cuando se mezcla con el cuerpo superficial. A nivel nacional, el reuso de aguas servidas tenemos serían como 40 metros cúbicos por segundo los que podrían ser reutilizados a nivel país, y lo que es emisario, que sería lo que tal vez tiene menos trabas, son 8,8 metros cúbicos por segundo. Y en la zona centro-norte estamos hablando de 6,5 metros cúbicos por segundo los que podrían ser reutilizados. En general, los caudales que se utilizan al interior de los valles son reutilizados en forma indirecta, casi toda esa agua que se usa en riego. El sistema de tratamiento que tenemos en Chile, en general, es de alta tecnología y da cumplimiento al DS90, y ahí están las tablas que indican el cumplimiento que tiene que tener. Un 71% cumple con la tabla 1 río sin dilución, que es un agua que ya podría tener un tratamiento terciario y podría ser reutilizado en el ámbito de la industria o del riego. Bueno, ahí están los datos que le indiqué de volúmenes descargados anuales, que es una cantidad relativamente alta que podría ser reutilizada. Y lo uso, un poco Patricio ya lo indicó, el 72% se usa principalmente en agricultura, y el ámbito que está más dispuesto a pagar, que es el sector minero, representa un 3,9% del total del agua servida utilizada en nuestro país. Y los problemas, principalmente porque no se reutiliza, es principalmente porque existe un problema de propiedad, ¿ya? No está claro quién es el dueño de esta agua. Aun cuando existen proyectos de ley, no está claro, no se ha definido claramente quién es el dueño. Y si se definiera, habría que hacer una cantidad grande de modificaciones legales a cuerpos legales existentes para que estas aguas pudieran ser utilizadas, aun cuando yo defina de quién es la propiedad de esta agua. Habría que modificar a lo mejor el 90, el Código de Agua, la ordenanza y otras reglamentaciones que dependen del Ministerio de Salud. Y un estudio que hizo Diagua, que es bastante atractivo, que les recomiendo que lo puedan leer, definió que existe varias miradas. Las empresas sanitarias indican que esas aguas deberían ser de ellas, ya que está dentro de su concesión, y por lo tanto ellas podrían captar y hacer un aprovechamiento de ellas, y podrían disponer con libertad para comercializarla. Desde el punto de vista de la CIS dice, mira, esta agua las empresas prestadoras las deben entregar donde indique el decreto de concesión, y es donde la CIS fiscaliza que cumpla con la norma de calidad respectiva, y ese es el punto que la CIS indica que debe descargar. Aun cuando tuvo una interpretación anterior, ese es lo que en este momento se interpreta. Y con respecto a la Sociedad Nacional de Agricultura, ellos indican que estas aguas deben ser restituidas a los cauces naturales, ya que representan derechos consultivos, y estas aguas no pertenecen a las empresas sanitarias. Por lo que ven, hay dos miradas, una del punto de vista sanitario, una del punto de vista de los canalistas o del punto de vista de la agricultura, y la CIS aquí no se pronuncia, dice las empresas sanitarias tienen que disponer donde indica su decreto de concesión. Y finalmente, bueno, como ya indicaron ahí en el Congreso, una modificación a la Ley General de Servicios Sanitarios, no obstante tiene varias observaciones, ya que aplicaría para plantas nuevas, no para plantas existentes. En un principio definió que estas aguas solo podrían ser reutilizadas en el ámbito minero y agrícola, y bueno, todos decían qué pasa con el ámbito industrial. Y por lo tanto, aquí claramente, al no estar bien definida, hay mucha incertidumbre, y para un inversionista yo creo que lo peor que puede haber es la incertidumbre, porque esto requiere de de bastantes recursos, que ya pueden ser recursos del Estado, privado o mixto, pero claramente todos estos proyectos para reutilizar, tratar el agua, elevarla y dejarla en los puntos de consumo, requiere una infraestructura realmente alta y un cambio a nuestra legislación.
Bueno, eso era lo que les tenía preparado. Muchas gracias, Cristian. A continuación voy a presentar a nuestro último panelista. Él es el señor Ariel Muñoz. Ariel es profesor y jefe de investigación del Instituto de Geografía de mi alma mater, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, ingeniero forestal, magíster en ciencia y doctor en ciencias forestales de la Universidad Austral. Es director del núcleo en soluciones de base natural de la misma casa de estudio e investigador del Centro de Acción Climática de la PUCB y también del Centro del Clima y la Resiliencia CR2. Es también representante de la universidad en el Comité Regional de Cambio Climático y en la Comisión de Cambio Climático del Consejo de Rectores de Valparaíso. Varias veces ha sido ganador del Premio de Excelencia en Investigación de la misma institución. Sus principales líneas de investigación son el cambio climático, la geografía ambiental y la dendrocronología. Ariel, al igual que Cristian y Patricio, cuando falten 18 minutos te voy a hacer un gesto. ¿Ya? Gracias. Puede partir. Voy a compartir mi pantalla. Ahí creo que lo ven, ¿no? Sí. Ya. Perfecto. Voy a ver cómo salgo yo de aquí. Ahí está. Perfecto. Bien. Gracias por la invitación. La presentación lleva por nombre Agua y Cambio Climático en Valparaíso, a pesar de que la fotografía no es de Valparaíso, pero luego vamos a entender un poco por qué. Es básicamente la laguna La Mula en la Reserva Nacional Ralco, ¿cierto? Un lugar muy bonito, muy interesante también para visitar. Yo les voy a hablar un poco de... no sé, ¿dónde? Aquí. De cambio climático en Valparaíso, propiamente tal. Y también voy a referirme a los cambios hidrológicos o los cambios en la disponibilidad de agua, principalmente de los ríos, de varios ríos en el país. La mitad de la presentación va un poquito más tal vez enfocada en Valparaíso y el resto en otros ríos del país. Bien, lo primero que vemos, ¿cierto? Valparaíso siempre pintoresco, muy bonito. Yo llevo casi 6 años viviendo aquí. Apenas llegué, el incendio del 2014, ¿cierto? Muy impresionante. Sin embargo, como era tan nuevo en este lugar, no estaba seguro que era tan inusual. Y después de estudiar los incendios, por supuesto, este ha sido el más grande urbano reciente. No el más grande que ha conocido Valparaíso, pero el más grande recientemente, en la historia más moderna. Y lo que vemos aquí, no sé si ven mi cursor, cada uno de estos puntitos, ¿cierto? Son las estadísticas o la ocurrencia de incendio en distintos lugares de lo que aquí también está encerrado como el área metropolitana de Valparaíso, ¿cierto? Lo que se ha definido estas 5 comunas como el área metropolitana, lo que sería Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana. Vemos que es muy frecuente, ¿cierto?, que ocurran incendios en este lugar. Entonces nos hemos preguntado qué sucederá con los incendios en el futuro si es que cambia el clima. Sabemos que hay una relación importante de elementos del clima o de condiciones climáticas más bien que predisponen aún más la ocurrencia de incendios. Dentro de eso la temperatura ha mostrado ser tal vez el factor climático más relevante, así también como la humedad en muchos casos. Estas son algunas láminas que ustedes tienen que haber encontrado en el metro de Valparaíso, ¿cierto? A propósito de este proyecto que hicimos las universidades regionales. En general a mí solamente me tocó dirigirlo, pero participaron muchos colegas de todas las universidades, o de la mayoría de ellas. Y esto es una campaña de concientización, de difusión en relación a la adaptación, algo muy importante en una región como la nuestra, que ha sido denominada según
los estudios del Ministerio de Medio Ambiente como la más expuesta, ¿cierto?, a las amenazas del cambio climático. Por supuesto, en esta zona metropolitana, el río Concagua cumple un rol fundamental. Sabemos que es nuestra principal fuente de agua, tanto en las fuentes superficiales como subterráneas asociadas a esta cuenca. Y también sabemos, esto es solo un ejemplo, se han reducido, ¿cierto?, las coberturas glaciares y también la nieve en esta cuenca, la principal tal vez de la región. Solo haciendo un zoom en estas otras gigantografías que estuvieron en el metro, ¿cierto? Podemos ver, esta es la precipitación de Punta Ángeles, podemos ver cómo teníamos precipitaciones mucho más altas, ¿cierto? Años mucho más lluviosos. Esto parte en 1877, quizás no se ve, y podemos ver cómo cada vez, ¿cierto?, nos encontramos con mucho menos precipitaciones, como mostraban también los colegas que me antecedieron. Tenemos un déficit bastante marcado, aun cuando este fue un año no tan seco como fue el año pasado. El año 2019 constituye un año de extrema sequía, bien, solamente comparable con el año 98, 68 o 1924. En relación a los cambios en el clima en el área metropolitana de Valparaíso, tenemos, por supuesto, acá tenemos temperaturas. Fíjense que los años van cambiando. Este es para el 2020, 2030, 40, 50 y para fines de siglo, ¿cierto? En temperatura mínima, media y máxima, podemos ver que en todos los casos la temperatura, ¿cierto?, comienza a aumentar hacia fines de siglo, y también en términos de precipitaciones, podemos ver de que en este caso la reducción de precipitaciones va en estos colores, ¿cierto? Van poniéndose cada vez más naranjo y más oscuro, ¿cierto?, hacia el rojo, hacia fines de siglo, no con algo tan marcado como se nota en las zonas interiores, ¿cierto?, respecto de la temperatura. Aquí quizás no se ve mucho, pero estas son 4 estaciones de esta zona: Punta Ángeles, Lago Peñuela, Yiu, Quillota, ¿cierto? Quillota queda un poco fuera de todas maneras, pero cercana. Son las estaciones que tienen mejores registros, ¿sí? Esto lo hizo el Departamento de Meteorología de la Universidad de Valparaíso. Podemos ver cómo hay, ¿cierto?, una reducción en lo que son días de precipitaciones sobre 30 milímetros, y hay un incremento también en la longitud máxima de días secos también, por supuesto, y hay un incremento de los días de verano que superan los 25 y 30 grados en cada uno de estos lugares. Es decir, podemos ver de que la señal climática es a tener cada vez menos agua y mayores temperaturas, sobre todo en verano, lo que podríamos llamar una señal muy consistente, no solamente esta región, sino Chile central en su totalidad, de lo que llamamos una señal de sequía. O sea, si hay algo que sabemos del clima futuro es que va a ser más seco. Resiliencia climática es la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ambientales para afrontar un suceso, tendencia o perturbación peligroso, respondiendo o reorganizándose de modo que mantenga su función esencial, ¿cierto?, su identidad y su estructura, y conservando al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. ¿Por qué vamos a hablar de resiliencia? Porque les voy a mostrar los principales resultados de un proyecto de resiliencia climática, ¿cierto?, que pretende primero, para hacer un territorio resiliente necesitamos saber cuán vulnerable, cuál es el riesgo que tiene, y luego poder identificar cuáles serían, ¿cierto?, las medidas de adaptación que se deben utilizar para reducir esta vulnerabilidad o estos riesgos. El modelo, ¿cierto?, que IPCC, el panel intergubernamental, ha sugerido utilizar, pone el riesgo en el centro, ¿cierto? Tenemos los peligros, ¿cierto?, o las amenazas, ¿cierto?, que provienen del clima, tanto de su variabilidad natural como de este adicional que hemos incorporado, que llamamos el cambio climático antropogénico, ¿cierto? Por otro lado tenemos el componente de vulnerabilidad, que tiene más que ver con características propias de los sistemas que estamos evaluando, como por ejemplo materialidad de la vivienda, ingreso per cápita, pobreza, etc. Y también capacidad adaptativa. Y exposición es, bueno, identificar cuáles son las variaciones en el clima, ¿cierto? O cómo varían en los territorios para hacer que haya algunas zonas que están más expuestas que otras, ¿no? Los peligros o las amenazas que en este caso se identificaron para este territorio fueron 6, ¿sí?, las que pueden ver ustedes
en la diapositiva. La exposición o el cálculo de la exposición para cada una de estas amenazas, para cada una también de las comunas, no voy a detallar eso. Básicamente el estudio trataba de identificar, ¿cierto?, dónde están las poblaciones o las comunidades más o menos expuestas. Pueden ver el caso de los incendios acá. Acá tenemos, ¿cierto?, Concón, ¿cierto? Hay zonas que tienen un nivel de amenaza muy alta, por ejemplo acá, o Valparaíso, ¿cierto?, como pueden, perdón, Laguna Verde, o pueden ver también las zonas interiores de Valparaíso, etcétera, ¿no? Y así pueden ver también con estas proyecciones climáticas cómo también proyectamos estas amenazas hacia el futuro. La vulnerabilidad es la propensión o predisposición a ser afectado negativamente, y la vulnerabilidad comprende una variedad de conceptos que incluyen la sensibilidad o susceptibilidad al daño y la falta o capacidad de respuesta y adaptación. Entonces, cuando vemos una cartografía de la vulnerabilidad, fíjense que esto tiene bastante que ver con características también propias de los municipios, ¿cierto? Si es que tienen, por ejemplo, planes de riesgo, vías de evacuación, etc. Entonces podemos ver cómo Villa Alemana tiene, ¿cierto?, mayor vulnerabilidad, en este caso, ¿cierto? O Valparaíso, ¿cierto?, que Viña del Mar, ¿sí? En este caso, fíjense la vulnerabilidad que tiene Laguna Verde, ¿cierto? Sin embargo, cuando sumamos todas estas amenazas, calculamos lo que llamamos el riesgo climático, es decir, aquí estaría incorporado sequías, incendios, ¿cierto?, olas de calor, etc. Y ahí podemos llegar a estos cálculos que nos permiten identificar que, por ejemplo, Valparaíso, ¿cierto? Valparaíso, en varias zonas, esto está a nivel de zona censal, o también Laguna Verde, ¿cierto?, o algunas zonas interiores de Viña del Mar, tienen un índice de riesgo climático alto. Sin embargo, entonces, la conurbación costera, tal vez podríamos decir que en la actualidad tiene más riesgos climáticos, pero cuando nos vamos al futuro y calculamos esto, hacia el 2100, vemos de que la conurbación interior comienza a ser cada vez más riesgosa en la medida que también las temperaturas, ¿cierto?, y las olas de calor, y en algunos casos incluso también algunos parámetros o rasgos de la sequía afectan más esos territorios, ¿sí? Bueno, eso es básicamente lo que les quería contar de Valparaíso y la vulnerabilidad, y hay un informe muy detallado de eso que podemos compartir después en el futuro. Ahora les voy a hablar de los ríos, y en largo plazo vamos a hablar de árboles también. Este es el laboratorio de dendrocronología del Instituto de Geografía. Básicamente lo que hacemos acá es estudiar los anillos de crecimiento de los árboles. Por supuesto que tratamos de aportar información, y nuestras metas, al igual que la de la mayoría de los grupos de investigación que estudian ciencias ambientales, son los objetivos de desarrollo sostenible. La dendrocronología, como decía, es el estudio, ¿cierto?, de los anillos de crecimiento de los árboles. Disculpen que hay varias diapositivas que están en inglés. ¿Y por qué los árboles son un buen sujeto de estudio? Básicamente porque nos permiten observar una serie de procesos en los cuales ellos median, ¿bien? Tanto hidrológicos, como del ciclo del carbono, como del balance de energía, etc. Y son también considerados lo que llamamos registros proxy, es decir, que son ciertos rasgos o ciertas señales o huellas en el ambiente que nos permiten mirar, ¿cierto?, las variaciones históricas que han ocurrido en distintas zonas del planeta. En este caso tenemos los registros instrumentales, ¿cierto?, que es, por ejemplo, un pluviómetro o un termómetro, ¿cierto?, los instrumentos propiamente tal, los registros históricos, y después ya podemos pasar, ¿cierto?, a los anillos de los árboles, los testigos de hielo, y así una serie de otros registros que nos permiten mirar, en este caso, el clima del pasado. Así como se ven los anillitos, estos mismos que ustedes ven acá, por ejemplo, este es un ciprés de la cordillera, pueden ver que hay anillos muy anchos y otros muy angostitos, ¿cierto? Estos tienen muchos anillos, cada uno de esos anillos representa un año de vida, ¿sí? Y lo interesante de esto, y lo que estamos viendo acá, perdón, es básicamente cómo se ven anillos de crecimiento de árboles de hoja ancha, lo que llamamos las angiospermas o las latifoliadas, o cómo se ven los anillos de crecimiento de los árboles de las coníferas. Y básicamente los anillos de crecimiento de los árboles se forman en climas estacionales, ¿cierto?, donde la estacionalidad es marcada. ¿Y por qué la estacionalidad es marcada? Aquí pueden ver, por ejemplo, este es el inicio de un año de vida de este árbol. Pueden ver como en primavera, ¿cierto?,
forma células muy gruesas o muy anchas, grandes, y hacia fines de la estación de crecimiento, hacia el otoño, cuando ya las temperaturas son más bajas y también el periodo de insolación decae, ¿cierto? Tenemos un conjunto de células, ¿cierto? Con paredes celulares más engrosadas que forman lo que llamamos este límite del anillo, y que después cuando simplemente miramos desde una macro perspectiva, un corte transversal de un árbol, vemos rayitas, ¿no? Cada una de estas rayitas básicamente es ese pulso de crecimiento celular, ¿no? Por supuesto, a estudiar las edades de los árboles también. Aquí pudimos encontrar la araucaria más antigua que hasta ahora se ha estudiado, a pesar que sabíamos que la araucaria era milenaria, nunca nadie había encontrado una de más de 1000 años. ¿Y cómo se hacen estos estudios? Básicamente tenemos que ir, cuando queremos señales climáticas más prístinas, tenemos que ir a las montañas, tomamos una especie de bombillita de madera con esta herramienta que se llama taladro de incremento, tomamos lo que llamamos un tarugo de crecimiento, como pueden ver ahí están los anillitos marcados, ¿cierto? Posteriormente los trasladamos al laboratorio, donde los lijamos, donde preparamos esto hasta que pueda verse de esta manera que ustedes lo están viendo ahí a continuación, ¿no? Por supuesto tenemos una serie de colecciones de estos árboles y los estudiamos tanto anatómicamente como en forma macroscópicamente, ¿no? Lo que hacemos básicamente es medir el ancho de cada uno de estos anillitos para poder encontrar, ¿cierto?, las variaciones que hay entre años angostos y años anchos, ¿cierto? Angostos y anchos a lo largo de la vida del árbol, que nos permite tener una aproximación de si es que el año fue húmedo o el año fue seco, ¿sí? Un anillo más angosto, por supuesto, se forma cuando hay menos agua, un anillo más ancho cuando hay más agua, igual como hacemos con las plantas en casa, si es que las regamos, crecen, si no las regamos, no crecen, de la misma manera, ¿sí? Voy a volver un poquito. Bien, y aquí tenemos cierto, perdón, se me saltó algo, pero básicamente también cuando llueve, ¿cierto? No solamente crecen los árboles, sino también crecen los ríos. Entonces podríamos decir que es una covariable, ¿sí? Entonces la precipitación ayuda, ¿cierto?, a que crezcan los árboles y también crecen los ríos. Y de esa manera podemos, de alguna manera, utilizar los árboles para mirar los ríos hacia el pasado. Esta es la medición del río Concagua en Chacabuquito, ¿sí? Por la DGA, ¿cierto? Lo que tienen al lado, perdón, son metros cúbicos por segundo. Y esto es la reconstrucción que logramos hacer cuando incorporamos árboles, ¿cierto?, que crecen en esta misma cuenca para comparar las variaciones del río. Entonces tenemos, por supuesto, una posibilidad de mirar al pasado y de tener perspectivas mucho más largas respecto de la variabilidad natural de un sistema hidrológico, ¿sí? Identificando tanto los cambios en eventos extremos, como los periodos, los ciclos, etc. Bueno, vamos a hablar un poco de Petorca. Ya conocen el caso de Petorca, ¿cierto? Todos muy... donde el balance, acá estamos hablando de litros, ¿cierto?, por segundo. Esto es mucho más... el balance de agua es todavía mucho más delicado. Podemos ver el registro que existe en la DGA, y este es el registro reconstruido de este río, ¿sí? Voy a volver un poquito, a ver si lo pueden ver, ¿cierto? O sea, tenemos más de 1000 años del río Petorca, y podemos observar cómo hay, ¿cierto?, por supuesto, caudales muchísimo más altos que los que alguna vez hemos registrado. Esto fue una crecida en Petorca, ¿cierto? No, imagínense si volvieran a ocurrir, ¿cierto?, años como estos, ¿no? Ahora estamos en una situación como esta, por aquí, ¿no? Por supuesto, esto tenemos que incorporar que tenemos una cantidad enorme, ¿cierto?, enorme de agua que está siendo demandada, ¿cierto?, por cultivos agrícolas, ¿sí? También lo comentaban los colegas en las presentaciones anteriores. Estos son los cálculos que hemos hecho midiendo nosotros directamente los flujos de agua que hay en estos cultivos, ¿cierto? En la estación experimental de agronomía que tiene nuestra universidad, hemos medido del orden de 100 litros al día por árbol, ¿sí? Eso es algo que, imagínense sumar, que son 100 litros por día por árbol, sumar cuántos árboles hay solamente en la fotografía que estamos viendo, ¿sí? Es una cantidad enorme de agua, ¿sí? Y esto, por supuesto, sin considerar que no todas las cuencas tienen un balance hídrico
preciso, que nos permita efectivamente saber cuánta agua tenemos, no solamente en fuentes superficiales, también en el subsuelo, para repartir. Sin embargo, ya hemos repartido el agua, ¿cierto? Algo que parece, por supuesto, desde una perspectiva ingenieril, algo poco serio. Muy peligroso, por supuesto. Bueno, hay una serie de otros cálculos que hacemos con los satélites, por supuesto, que no son muy importantes para poder saber cómo las plantas cambian, o cómo el vigor, ¿cierto?, de las plantas pueden hablarnos del consumo de agua. Esto es, por ejemplo, este es el trabajo que hace otro grupo liderado por el profesor Roberto Chávez en nuestro instituto, ¿cierto? Acá pueden tener el año 2000, acá está el mar, bien, esta es la lejanía respecto del mar, y podemos ver que para el año 2000, solamente lo que está en verde más oscuro son cultivos fuertemente irrigados, ¿bien? Entonces aquí habían pocos cultivos fuertemente irrigados, pero para el año 2010 ya teníamos, por ejemplo, en la cuenca media, acá está el mar, ¿cierto? Esta es la cuenca baja, la cuenca media y la cuenca alta. Entonces en la cuenca media podemos ver cómo hay, ¿cierto?, un incremento de los cultivos irrigados, y intensivamente irrigados, regados, ¿cierto?, se podría decir, y también hay un incremento de estos cultivos en la zona alta. Pero después, ¿cierto?, del periodo de sequía, podemos ver que para el 2014 prácticamente no quedan, ¿cierto?, muchos cultivos irrigados, y para el 2018 solo lo que está en la parte alta, ¿cierto?, ha sobrevivido. ¿Sí? Disculpa. 2. Eva, 2, ya, perfecto. Bien. Entonces, básicamente, lo que quería mostrarle con la diapositiva anterior es que los derechos de agua otorgados también vulneran, ¿cierto?, incluso a quienes tienen derecho a aguas abajo en un lugar como Petorca, donde hay muy poca agua. Después, esto básicamente son las reconstrucciones de los ríos, y podemos ver cómo acá tenemos con las mediciones de la Dirección General de Agua en rojo, y el reconstruido. Esto es básicamente una regresión lineal, que múltiple, ¿cierto?, donde los predictores son las cronologías de anillos de crecimiento, ver cómo podemos extender, ¿cierto?, el río Elqui, desde que llega en 1948, podemos extenderlo hasta 1840, con variaciones que son muy importantes, por ejemplo, para los cálculos de intervalos de retorno o de infraestructura, etcétera, ¿no? Un poco más de esto solamente, también Petorca. Y acá algo interesante es ver cómo los derechos de agua, ¿cierto?, han incrementado también en las secciones media y baja a partir del año 2000, ¿sí? Y acá hicimos una relación muy, muy simple entre lo que son los derechos otorgados, ¿sí?, y básicamente el coeficiente anual de lo que es lluvia y caudal. Es decir, cuánto de la lluvia se transforma en caudal y cuánto de ese caudal es afectado o no por los derechos de agua. Entonces pueden ver ustedes de que en la medida que aumentamos derechos de agua, ¿cierto?, se reducen, por supuesto, los caudales. Voy a saltar esta parte. Voy a hablar básicamente de otra aplicación que tenemos de estas reconstrucciones. Este es el río Biobío, por ejemplo, y con esto termino, Eva. Por ejemplo, al comparar reconstrucciones de varios ríos, podemos ver, acá tenemos casi 500 años del río Biobío, y este fue, ¿cierto?, el periodo más seco que había en este río hasta el momento en donde hicimos este trabajo, que termina el año 2003. Entonces, el año 98 hubo cierto racionamiento, sobre todo en esta zona, ¿sí?, y también me parece que en Chile Central. Y esto fue un periodo muy seco. Imagínense si ocurriera un periodo como este, ¿cierto? Si es que en este periodo, ¿cierto?, tuvimos racionamiento, tuvimos 27% menos de agua que el promedio, pero en esta década reconstruida llegamos a casi el 60% de agua menos que el promedio histórico. Bueno, no me queda mucho tiempo, así que no les voy a hablar de mucho más que eso, y cualquier pregunta quedo a disposición. Muchas gracias. Voy a pasar a dejarles muchas gracias. Bien. Bueno, agradecemos a los tres expositores, también a Miguel Ángel, el presidente de la especialidad de Ingeniería Química y Biotecnología, por la organización, y al resto del equipo. También agradecer a Arturo Gana de Landa, el presidente, que estuvo gran parte de las presentaciones con nosotros, así que bien. Tenemos preguntas, algunas están dirigidas a algunos de los expositores en particular, y otras están abiertas, así que para que vayamos, voy preguntándole uno a uno en el caso que corresponda. En teoría tenemos 15 a 20 minutos para esto.
Pregunta, entiendo que será para Patricia, dice, ¿para cuánto tiempo tenemos agua con las fuentes actuales? ¿Qué fuente alternativa se ocupará entonces? Es un poco rudo, pero Sí, que fuerte la pregunta. La verdad sí. solo recordar que nosotros tenemos el uso del 12% de los recursos hídricos para producción de agua potable. Desde el punto de vista nuestro, de las empresas sanitarias, más allá de saber hasta cuándo tenemos agua, tenemos que anticiparnos a escenarios de escasez. Y uno de los grandes desafíos para poder enfrentar justamente el cambio climático es anticiparse y buscar nuevas fuentes de agua. Entonces, más allá de saber para cuánto más, como se puso un poco esta idea de instalar el día cero, como pasó en Sudáfrica, de digamos quedar sin agua, las empresas y las autoridades están trabajando para que eso no ocurra. Solamente un dato al margen. Ya cada un segundo se producen a nivel nacional 55.000 litros de agua. Ya por cada rato que estamos hablando son 55.000 litros, 55.000 litros. ¿Ya? Entonces, es un tremendo desafío porque hoy día estamos mirando las fuentes tradicionales, pero también estamos mirando, como también lo comenté en mi presentación, el énfasis en la desalinización cuando se pueda, y también la reutilización de aguas servidas tratadas, o en general el incentivo a la reutilización de las aguas, como también Cristian mostró lo que podrían ser, en el caso de proyectos futuros, la reutilización de las aguas grises. Gracias, Patricio. Tenemos una pregunta desde Valparaíso. Dice, la región de Valparaíso es una de las de mayor escasez en Chile. Sin embargo, la descarga aguas servidas crudas en un colector construido hace más de 2 décadas. ¿Cuándo vamos a dejar de descargar esas aguas y las tratamos para reutilizarlas? Yo creo que es un anhelo de casi todos en la región. Sí, si me permites complementar, es una súper buena pregunta. Y tira la pelota hacia más arriba, porque que hoy día en Chile existan emisarios submarinos, no es porque las empresas sanitarias quieran tener emisarios submarinos, es porque la legislación, que también tiene ciertos años, llevamos un decreto 90 que regula las descargas cada cumpleaños, lleva más de 10 años de revisión, Sí. Es un tema en el cual nosotros como país aspiramos a tener otro estándar. Tal vez hace 20 años atrás o 30 años, cuando se hicieron estas primeras construcciones, teníamos un cierto estándar que nos permitió ganar la batalla contra la enfermedad entérica. O sea, no podemos olvidar que antes todos los que son de la zona, y yo me incluyo, no nos podíamos bañar tranquilos ahí. Y tenemos hoy día emisarios submarinos que no son tubos que descargan en el mar, sino que son tubos, aguas adentro, que están calculados, ya que estamos con el Colegio de Ingenieros, ingenierilmente, para que haya una pluma. Tenemos a los marinos, que son los policías terribles para controlar. Por lo tanto, eso ha cumplido la misión de descontaminar, y el emisario submarino no es un invento chileno, está presente en muchos países y desarrollados en el mundo. Ahora, si como sociedad y estamos disponibles para pasar al otro estándar, nosotros vamos a estar encantados de poder seguir colaborando con el país en este nuevo estándar. Por lo tanto, vaya para la suma, este es un desafío país, y nosotros como sector siempre vamos a estar disponibles para poder conversar este tema y otros. Gracias, Patricio. Voy a ir intercalando las preguntas. Cristian, para que no descanse, dice, ¿se disponen estudios de evaluación técnico-económicas que fundamenten iniciativas de reuso de aguas grises? Y pregunta además, ¿cuál sería el impacto por menores caudales de extracción de agua cruda en diferentes cuencas? Es bastante, igual que la anterior, es bastante ruda, porque... Sí, mira, en lo que es reutilización de aguas grises, bueno, como yo expliqué, Chile no tiene una experiencia con respecto a esto. Ahora, a nivel internacional, claro, esto se usa hace muchos años, es la utilización de aguas grises. Yo creo que una vez que esto salga del reglamento, va a venir una época de marcha blanca y de ver realmente la utilización desde el punto de vista si es efectiva o no, porque existen muchas dudas con respecto al ahorro que tú puedas tener y con respecto a la mantención que tú le tienes que hacer. Pero yo creo que una vez que en Chile se implementen estos sistemas de agua grises, lleguen empresas que traigan estas tecnologías, muchas veces son tecnologías compactas como las de
como las de fosas sépticas, que tú compras un pack y lo instalas, y después le haces la mantención, pero como todo esto está recién partiendo, yo creo que en algunos casos sí tiene mucho uso, por ejemplo, lo que son la certificación LED, que son los hoteles, que son, bueno, el Ministerio de Obras Públicas y el mismo lo va a exigir en colegios, universidades, y todo lo que es infraestructura pública. Y una vez que tengamos ya, yo creo que una masa crítica de proyectistas, de instaladores y de gente que opera estos sistemas, yo creo que vamos a entrar ya en una marcha que uno puede decir, mira, si estos sistemas funcionan y te generan un ahorro de agua, principalmente porque estas certificaciones no van tanto por el ahorro en dinero, van más que nada por ser infraestructura verde, ¿ya? O sea, infraestructura que tiene un uso eficiente de los recursos. ¿Y la otra consulta cuál era? No me recuerdo. Era... Espérate, se me perdió. Dice, ¿cuál sería el impacto por menores caudales de extracción de agua cruda? Porque en teoría se estaría sacando agua gris y no agua del origen. Esa es la pregunta. Ah, bueno, bueno, la mesa hídrica, desde el punto de vista del agua grises, sí indicó que el ahorro o el descuento, bueno, en principio, como no va a ser una masa tan importante de soluciones que van a tener una implementación de aguas grises, tal vez el efecto en la captación tal vez no se va a notar mucho. O sea, realmente yo creo que en un inicio esto va a partir lento, principalmente porque va a partir en viviendas nuevas, tal vez no va a ser un efecto así tan considerable. Yo creo que va más por un ahorro o una solución individual de las personas, y tal vez de aquí a 10, 15, 20 años tú podrías tener un efecto ya en la captación que dirías, mira, sí, me está pegando un 1, un 2% o más el ahorro por la gente que está teniendo estas tecnologías en sus casas, en viviendas nuevas. Gracias. Yo creo que el tema del agua servida puede ser algo más notorio, pero como dije yo, todo lo que es la reglamentación, está complejo ese tema, salvo en los emisarios submarinos, donde ahí no habría tanto impedimento y esa agua sí se podría tal vez reutilizar si estuvieran los incentivos apropiados. Gracias, Cristian. Ariel. Eva, Patricio, sí, ¿quiere complementar? Sí, quería compartir un poco, sumarme a lo que plantea Cristian. Ya. Efectivamente, como dice él, en el caso del emisario submarino, hay que destacar que la concesión de servicios sanitarios entrega, digamos, esa responsabilidad al concesionario, nuevamente, para descontaminar esas aguas. Por lo tanto, efectivamente, lo que se requieren incentivos y se requieren, digamos, justamente este estándar. Hoy día, en Chile, estamos acá con ingenieros, la mayoría, tenemos la capacidad, el know-how, la tecnología para dar este salto. O sea, no es que no tengamos la tecnología para reutilizar las aguas del emisario submarino, pero para poder reutilizarla, como ustedes lo deben saber, hay que pasar a otro estándar de calidad, hay que transportarlas, digamos, al lugar donde se necesiten, y eso también requiere, digamos, una serie de temas que además de técnicos son de legitimidad social. ¿Ya? O sea, eso como primera idea. Lo segundo, un poco también para colgarme del tema de las aguas servidas tratadas, nosotros tenemos el convencimiento que las aguas servidas tratadas, más que de las empresas o de los concesionarios, son de nuestros clientes. ¿En qué sentido? Y si la sanitaria eventualmente, y existen casos, finalmente toma un porcentaje de esas aguas y las vende a otro usuario interesado por comprar, hay un porcentaje de ese monto que se descuenta en la boleta de las personas. Ya, por lo tanto, en la medida que las empresas puedan tomar esas aguas servidas tratadas y reutilizarlas a través de una comercialización, también nuestros clientes van a recibir ese beneficio. Ya, es parte, digamos, de lo que no se dice, ya, pero es importante que eso quede claro. Y para cerrar, solamente despejar un poco, y lo digo porque estoy en un ambiente protegido de ingeniero, esta fantasía de que el mundo va a cambiar con las aguas grises. Las aguas grises son sumamente relevantes en el caso de, en mi opinión, de proyectos de futuro. Ya me pongo el ejemplo de comunas que son muy golpeadas, sobre todo en las zonas metropolitanas, que están hacia las afueras, que no tienen parque, que los condominios sociales, por ejemplo, no tienen nada verde, donde eventualmente el condominio debería pensarse con reutilización de aguas grises. ¿Ya? ¿Por qué no? Si ese municipio no tiene la capacidad de recursos para poder tener camiones y regar
claramente debería pensarse que todos esos sistemas debieran nacer con una reutilización, pero como ya vimos, nosotros somos un 12%, no vamos a cambiar el planeta, sí le podemos dar mejor calidad de vida a un grupo de personas que han sido postergadas. Gracias, Patricio. Ariel, que está ahí descansando, dice, teniendo en cuenta las proyecciones que expones para 50 y 100 años y la complejidad de los sistemas y sus interacciones, la lentitud en el aprendizaje de nuestros hábitos humanos, pregunta, ¿cuál es la importancia de fortalecer la formación universitaria considerando estas realidades, tanto en lo disciplinario como en lo interdisciplinario? Siento que es una pregunta muy potente. Ya, súper buena pregunta, realmente es una pregunta muy buena. Bueno, por supuesto, nosotros en la universidad, y también me consta que varias otras universidades, no solo de Chile, sino del mundo, hemos incorporado, en nuestro caso estamos tratando de incorporar a través de un proyecto MECESUB, efectivamente los contenidos de cambio climático, y no solamente los contenidos en los currículum, sino también la acción climática. Es decir, reducir nuestra huella hídrica, reducir nuestra huella de carbono, son también desafíos que tenemos como institución. Y muchas instituciones las tienen, ¿cierto? También como parte de lo que es la red Campus Sustentable, se ha ayudado mucho a avanzar en eso también, digamos. O sea, podemos decir de que me parece que la incorporación de estas temáticas en las carreras profesionales, al menos, es algo que se vislumbra cercano, ¿no? Se vislumbra necesario y también está en las conversaciones, yo creo, de prácticamente todas las planas mayores de las universidades, ¿no? Efectivamente, las universidades, sobre todo por el momento que atraviesa el país, queremos ser cada vez más útiles para generar información para la toma de decisiones y, por supuesto, también para generar un país más igualitario, más consciente, socialmente más sostenible también en el tiempo, ¿no? Y creo que eso es algo que el cambio climático ayuda mucho a tomar conciencia. O sea, Chile, no sé si quizá ustedes lo saben, pero en algunas encuestas que han hecho, más del 80% de los encuestados de Chile, de distintas regiones, se siente que ha sido afectado por el cambio climático de alguna manera, ¿no? Creo que es algo que está en la conciencia de las personas y bueno, no por nada también somos uno de los países más amenazados y potencialmente más vulnerables también a estas amenazas del clima futuro. No sé si logro contestar muy bien esa pregunta. Gracias, Ariel. Hay una pregunta abierta, dice, ¿qué incentivos económicos requiere la industria para abordar la escasez hídrica? Y en paralelo dice, ¿qué señal se le da a los usuarios porque tenemos un bien escaso? Entonces, quizás podríamos escuchar a los tres un poquito, si se puede. Patricio. Sí, bien buena la pregunta. Por el caso de las empresas y de la industria en general, los incentivos son bastante claros, ¿ya? ¿Qué mejor incentivo que prestar el servicio de manera continua y con calidad de servicio? ¿Ya? Ahora, si uno se va a la parte económica, claramente, y solo explicarlo en fácil, para poder fijar la tarifa por prestación de los servicios sanitarios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua servida, se hace en base a una empresa modelo, ¿ya? Por lo tanto, esa empresa modelo es como súper eficiente, no tiene pérdidas de agua, tiene el número óptimo de trabajadores, en fin, nada falla, en fin. Y cuando se calcula la tarifa, siempre se está buscando la solución que técnicamente sea más económica y eficiente, ¿ya? Y esa tarifa además permite tener un autofinanciamiento. El sistema hoy día en Chile se financia totalmente por lo que pagan las personas. Ya el Estado mira esto por la tele, ya en términos de platas públicas, ¿ya? Entonces, en este caso, el incentivo económico por el lado de las empresas viene a ser que, en la medida de lo posible, si yo tengo que optar por una fuente de agua, por ejemplo, que también siempre la discusión, ¿qué hago? ¿Traigo agua del mar o traigo agua de la cordillera? Esa discusión se va a resolver a nivel teórico en la que tenga como resultado la tarifa más baja para nuestros clientes, la tarifa más justa, ¿ya? Por lo tanto, aunque yo quisiera hacer una pirámide gigante de plantas para otros usos, finalmente el incentivo va a ser la planta que se necesita.
en el lugar que se necesita y con la tarifa justa, que para eso hay un proceso tarifario que es cada 5 años, donde las autoridades, en un procedimiento bastante técnico, finalmente establecen cuál debe ser. Y no me acuerdo la otra parte de la pregunta, no la noté. ¿Cómo le damos una señal a los usuarios que estamos ante un bien escaso? O Claro, quizás ahí Ariel sí, podría complementar. sí, solamente decirte, y voy a ser insistente en esto, que es un poco injusto cargarle solamente a la población que consume un 12% esta mochila de que cuide el agua. Está bien y lo deben hacer, y nosotros no nos vamos a cansar a través de campañas focalizadas, de los territorios, con los clientes, en talleres de cafetería, enseñarles a usar el agua, en que así ocurra. Pero pensamos que este tema tiene que seguir siendo trending topic del país para que todos los usuarios del agua estén, digamos, con esta misma responsabilidad y sea una política pública. Cuando esto es una política pública, traspasa a los gobiernos. Ya eso sería, digamos, el escenario ideal para poder generar esta conciencia. Y solamente con esto cierro, el cambio climático está aquí, ya llegó, lo dijo el profesor recién, es un tema que tenemos que enfrentar, y una manera de poder enfrentar esto es justamente con una concientización de todos los usuarios, los que usan poquito, pero también hincando el diente en aquellos que lo usan mucho. Gracias, Sí, Patricio. Ariel, si quieres agregar algo o te hago otra pregunta. No, quisiera agregar un poco algo. Es muy buena la pregunta, además. Yo me pregunto, tal vez, en mi ignorancia, por supuesto, ya que están los colegas también ahí presentes, en relación a las estrategias, ¿cierto?, también de las empresas para asegurar el agua del futuro. Es decir, ¿cómo podemos saber si es que tenemos poca información acerca de la dinámica, por ejemplo, de los acuíferos? Sabemos más o menos un poco, pero no hay total certeza en muchos casos, y ya algunos eventos recientes nos han dejado, ¿cierto?, con la sensación que estamos cerca de tener que tomar agua de algún otro lugar o de racionar. No sé cuánto hay de cierto en eso, pero eso es algo que me pregunto, por supuesto, ya que sabemos, y también, como decía Patricio, efectivamente tenemos campañas interesantes de sensibilización para cuidar el agua, pero sabemos que los usuarios, los que estamos en las casas, no somos los principales demandantes, ¿cierto? O usuarios, valga la redundancia, del agua, sino que son casi siempre es la agricultura, la minería, la industria, ¿no? Y ahí es donde creo que tendríamos que tener los principales incentivos. Más que en cualquier otro lugar, ese tendría que ser el lugar donde se les incentiva a cuidar el agua, por supuesto. Pero si es que nuestra legislación sigue siendo como conocemos, posiblemente sea muy difícil repartir el agua y asegurar de que exista para el futuro, para todos los usuarios, ¿no? Yo creo que ese es el camino más importante, por supuesto, es la modificación del Código de Agua. O sea, no creo que exista algún tipo de pequeño cambio que realmente solucione los problemas de agua que hay. Y yo creo que lo más relevante que tenemos que poner en alerta es que esto genera conflictos entre los ciudadanos, entre las personas, entre los chilenos, ¿no? Conflictos por el agua. No hay ninguna otra razón que genere más conflictos que el agua en Chile. O sea, creo que eso es algo que nos debe llamar la atención, y por supuesto los incentivos que existan para los grandes consumidores, y por supuesto una regulación que nos asegure a los chilenos el agua para el futuro es lo que requerimos. O sea, yo creo que aquí no hay que titubear ni ser gradual. O sea, yo creo que aquí Chile tiene un sistema de repartición de agua que no existe prácticamente en ningún otro lugar del mundo, y también debiésemos preguntarnos por qué es así. sí, mira, para complementar ¿Ya? el tema de la sequía, claro, es un tema relevante para la superintendencia y para el sector sanitario. Por lo mismo, la CIS lleva un seguimiento prácticamente semanal con reuniones con las empresas sanitarias para ver la evolución del tema de la sequía a nivel país y para ver los avances, un poco lo que indicó Patricia ahí, de las obras que están haciendo y de las acciones que están desarrollando para garantizar la continuidad del servicio. Pero como dice Ariel, nos falta
exista una legislación que le dé prioridad al sector sanitario, principalmente al abastecimiento de agua potable para la población, porque eso no está. Entonces, muchas sanitarias han llegado a acuerdo con los regantes, comprando derechos obviamente, y transando con ellos, pero sin una legislación que les dé una atribución para imponerse. Siempre llegando a acuerdos, pero la duda siempre está en el sentido de qué pasa si el agricultor se pone y se niega a dar esos derechos. Realmente vamos a tener racionamiento, porque en muchas localidades si no hay agua, no hay agua, ¿no? O sea, si el curso superficial lo captan los regantes para sus actividades, que generan mucho empleo, y obviamente la productividad del país también depende de eso, pero si no hay de dónde, si la legislación no te permite transar esas aguas, en este momento hay que llegar a un acuerdo con ellos. Y la superintendencia lo que está haciendo es velar para que la ciudadanía cuenta con este recurso, pero hay un riesgo inminente. No sé si esta sequía se mantiene y no hay una legislación que nos proteja y dé seguridad y prioridad al consumo humano. Hay un riesgo de que en algún momento alguna empresa sanitaria diga, mira, voy a tener que racionar porque ya el recurso ya se logró escaso. En este momento las empresas han hecho las gestiones y se ha logrado que la continuidad del servicio. Pero por lo mismo, el hecho de que todos los días nosotros tengamos agua no quiere decir que a futuro eso se pueda mantener si seguimos con este cambio climático, con esta sequía extrema que nos está castigando año a año. Yo me Gracias. quiero colgar de lo que dice Cristian, siendo tal vez un poco más positivo, en el sentido de que justamente como dice el eslogan, estamos trabajando para que esto no ocurra, pero justamente hay algo concreto. Ya ustedes mismos ven en la quinta región cómo en el caso de Esval, por ejemplo, se ha publicitado durante los últimos meses una serie de inversiones justamente que van al corazón del problema, que es poder contar con más agua. Y como se enuncia acá, o sea, a través de acuerdos con el sector agrícola, a través de inversiones y coordinación directamente con las autoridades. Y este desafío que enfrenta Esval también lo enfrentan muchas empresas a nivel nacional, y que si uno pudiera ponerlo como un eslogan, es justamente poder aumentar la seguridad hídrica. Si yo pudiera decir en un concepto, el desafío que nos trae el cambio climático es directamente aumentar la seguridad hídrica. Y en nuestro caso, ¿en qué se traduce? En entregarle agua y saneamiento a todos nuestros clientes de las zonas urbanas de Chile. Lamentablemente, como ha ocurrido en el último tiempo, esta situación de la pandemia, se han visibilizado situaciones extremas, y tal vez cuando Chile empieza a sacarse la foto, justamente aparece el camión aljibe que va a un campamento, o directamente en las zonas rurales, donde existen aproximadamente, según la información, no sé, 400.000 familias que están en zonas semiconcentradas y dispersas que no tienen agua potable. Entonces, no nos podemos tampoco sentir muy orgullosos en decir, oye, súper bien en las zonas urbanas, tenemos estos indicadores, si hay otra parte de los chilenos que no tienen esa misma calidad y continuidad de servicios. Por lo tanto, este mismo desafío que nosotros estamos enfrentando de seguridad hídrica es un desafío tremendo que debe enfrentar el Estado en el área urbana, en el área rural, que es donde, más allá de recursos de inversión, se requiere también un tema importante, y el avance a la ley de servicios sanitarios rurales fue un tremendo aporte, pero hemos visto muchos ejemplos de leyes que cuando se ejecutan pasan cosas. Estamos súper ansiosos de que todo resulte disponible. Lo quiero poner en la vista porque uno muchas veces se queda con la idea de que Chile está complicado o está súper bien, depende de dónde ponga el prisma. Aquí tenemos de todos los resultados y nosotros seguimos como sector, como industria, disponibles para poder apoyar. Gracias, Patricio, a Cristian y a Ariel. Queremos mencionar que por razones de tiempo obviamente no alcanzamos a responder todas las preguntas. Todas las preguntas van a ser contestadas y las respuestas van a estar disponibles en el website del Colegio de Ingenieros. Lo mismo las presentaciones resumidas de los participantes y la grabación, ¿ya? Agradecer a todos los presentes. Obviamente alcanzamos a tener
casi 160 personas conectadas, así que eso es muy positivo. Hay varios temas que no tocamos y que aparecen mencionados en reiteradas ocasiones ahí en la sección de preguntas y respuestas, la carretera hídrica, esto del uso consultivo y no consultivo, los dueños del recurso, lo que mencionó Ariel con el estudio de los árboles, también hay varias preguntas en torno a eso, qué pasó con estos pocos días que llovió. Entonces, es un popurrí de elementos que nos llaman a quizás en una segunda derivada volver a reunirnos. Así que eso, pues agradecerles a todos. Miguel Ángel, ¿quieres decir algo para el cierre como presidente de la especialidad? Sí, bueno, muchas gracias a nuestros amigos Cristian, Patricio, Ariel por haber estado dispuestos a colaborar con el Colegio de Ingenieros. Ya, ha sido muy interesante las presentaciones, hay muchas preguntas, como decía Eva, mucha gente interesada en lo que ustedes comentan, así que gracias a ustedes, gracias a los que nos acompañaron también, gracias a todo el apoyo que nos brindaron, al colegio particularmente. Así que esperamos vernos en una próxima oportunidad, poder profundizar algunos temas que aquí han salido sin lugar a dudas. Así que prontamente, seguramente vamos a estar en nuevo contacto. Gracias a todos. Un abrazo para cada uno. Chao, chao. Chao, gracias.